Todas las piedras tienen grabados hombres que solamente poseen 4 dedos, tenían como otro desarrollo y además habla de una civilización que fue muy avanzada. También en las piedras encontraron plantas desconocidas, animales desconocidos, seres que hasta el día de hoy no sabemos qué son. Según sus teorías, la Tierra en ese tiempo no tenía solamente a la Luna, sino tenía a 4 satélites. Una de estas lunas cayó donde es el Triángulo de las Bermudas, y por eso estos lugares son tan enigmáticos y tan magnéticos. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos los que se han conectado para dejar sus comentarios, para darle dedito arriba a este video, para dejar también sus opiniones. Recuerden que siempre les digo que aquí ustedes son libres de opinar lo que quieran, siempre bajo las reglas del respeto. Les agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de ver los videos anteriores. Ha habido bastante polémica al respecto, pero ustedes pues finalmente deciden en qué creer y en qué no. Aquí simplemente contamos historias y ustedes deciden cuál es su punto o su perspectiva de cada una de ellas. Entonces, muchísimas gracias siempre por estar ahí respondiendo a estos comentarios. Hoy vamos con un tema muy interesante, un tema que es clásico, podríamos decir, en todo este mundo del misterio, y son las famosas piedras grabadas de Ica. Esto queda en Perú. Perú, que es un país lleno, pero lleno de una cantidad de misterios, de historia, de cultura, un país hermoso donde se come muy bien. Y hay una cantidad de historia detrás de todo esto que recorre estas piedras. Pero para entender un poco de dónde surgieron estas piedras, quién fue el que las encontró. Vamos a hablar también de la polémica. Muchas personas aseguran que definitivamente esas piedras no son verídicas, que le hicieron artesanos. La persona que empezó a difundir estas piedras, que fue un médico, que ya lo vamos a ver más adelante con nuestra invitada, pues ya falleció. Sin embargo, dedicó toda su vida e incluso sus recursos económicos para poder dar a conocer estas piedras, y hace una polémica bien interesante, no solo en Perú, sino también que alrededor del mundo. Pero para entender de qué les estoy hablando, qué son las famosas piedras de Ica, pues por aquí tengo a mi queridísima amiga Majo. Majo Roballo, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Hola Joana, qué gusto estar en tu canal Ventana al Misterio y contando de este tema tan interesante que es la historia lítica del mundo, que no es algo menor. Así que muchas gracias. Majo, una historia que de alguna manera nos pone a pensar si hubo antes algún contacto con los seres humanos, si hubo avances de tecnología que nosotros quizás ni siquiera los podíamos imaginar para esa época, algo que podría haber, o mejor, que podría reescribir la historia, ¿no? Digamos que todos estos descubrimientos, no solo las piedras de Ica, sino que muchos descubrimientos alrededor del mundo, pues también nos ponen a plantearnos un poco en dónde estamos ahora, qué pasó antes de que nosotros llegáramos aquí, cómo era el mundo, es realmente la historia, la que está escrita en los libros, la verdadera o hay algo más allá. Digamos que estos temas me gustan porque lo pone a uno a salirse un poco del cuadrito en el que vive. Pero empecemos hablando de esas piedras de Ica. ¿De dónde salieron? ¿Cómo surgió esta historia? ¿Cómo iniciamos aquí hablando de este tema? Claro que sí, Joana. Déjame contarles que esta historia de las piedras no es exclusiva de Perú. Hay en muchos lugares del mundo piedras con grabados que cuentan una historia no solamente de hace miles, sino de hace millones de años. Y de hecho no se le ha prestado
tanta atención en realidad a todo esto que nos está hablando, precisamente de lo que tú decías, de un contexto histórico, a lo mejor otro estilo de vida, otra conexión con otros seres. Es muy extraño. Las piedras de Ica son una fuente súper impresionante y súper rica de información. Por supuesto que están envueltas, como siempre, en una polémica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo lo que se ha descubierto, se ha encontrado, se ha visitado, siempre queda la duda de si es real o es un invento. Pero entrando a este tema de las piedras, fue exactamente el doctor Javier Cabrera Darquea quien dio a conocer la historia de estas piedras que se encontraban en el desierto de Ocujaje. Este desierto, como bien dijo Joana, es un desierto que se encuentra en la ciudad de Ica, exactamente a 28 kilómetros de esta ciudad. Y es un desierto que, si bien no es muy conocido, es un lugar que está denominado como centro paleontológico, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque ahí se han encontrado restos no solamente de las piedras, sino restos de una ballena que ahorita les paso a contar. Pero ¿cómo fue la historia? ¿De dónde salió? Fue todo por casualidad, porque el doctor tenía un amigo exactamente en 1966, el 13 de mayo, llamado Félix Romero, quien se acercó a la casa del doctor y le regaló una piedra. Le llevó como obsequio una piedra, pero él se dio cuenta que en esta piedra estaba grabado un pez desconocido. Como que vio, le llamó la atención que en esta piedra había una grabación y además era un pez que no era común, por lo menos por esos lugares y en su país. Entonces le preguntó que de dónde había sacado esa piedra y él le dijo que algunos amigos le daban estas piedras que habían encontrado en un desierto cerca de la ciudad. Por supuesto, a él le llamó la atención, fue a investigar y encontró miles de piedras con grabados extraños que hablaban de una historia que hasta el momento era desconocido para nosotros. Entonces le contaron estos hermanos que estas piedras empezaron a ser excavadas desde 1961. Ya en 1961 empezaron a encontrar estas piedras y por tanto ellos tenían una gran colección. El doctor Cabrera se fue a estos yacimientos, empezó a buscar y sacó algunas de estas piedras. Y según lo que él comentó, le hicieron unos estudios en un laboratorio donde le dieron una datación de 999,000 años, o sea, casi 1 millón de años de antigüedad. Decía él que sus estudios le habían mostrado que tenían estas piedras. Y además, estas piedras eran extrañas porque mostraban una tecnología que no manejaban los incas y que no habían manejado ninguna civilización de los últimos años, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, el conocimiento que él encontró en las piedras, recién empezó a surgir en el siglo XX. ¿Por qué es importante que les venía hablando del desierto de Ocujaje? Porque ahí encontraron los restos de una ballena de hace 40 millones de años y estaba precisamente en ese desierto. Por eso les decía que es considerada zona paleontológica. Y esta ballena es la que dio como una idea de la antigüedad del lugar y empezaron a relacionarlo con estas piedras que habían encontrado. Además, estas piedras hablaban de hombres, de seres humanos que ya en ese tiempo estaban sobre la faz de la tierra y en ese lugar. ¿Qué te parece, Joan? Majo, es que es todo un misterio este tema de las piedras. Estamos hablando básicamente de los famosos OPARTs, como objetos fuera de tiempo que además nos llaman a ponernos un poquito en la incógnita de qué había antes, de lo que les decía al inicio sobre el tema de cómo nos contaron la historia y si realmente la historia que está escrita en los libros es la real o si definitivamente mucho antes se pudo tener cierta tecnología, ciertos avances de los cuales no tenemos ni la menor idea porque uno, no nos lo han contado y dos, tampoco se ha explorado. Y es interesante empezar a ver esto. Quiero mostrarles aquí una de estas piedras de las que vamos a hablar.
porque nos empiezan a mostrar esas estructuras, o mejor, esas imágenes de las cuales nos hablaba María José, hablándonos precisamente de algunos seres que conectaban de cierta manera, alguna tecnología de la cual no conocemos, no sabemos, pero que parece estar plasmada en estas piedras. Y esto aquí es lo interesante, no solamente estas piedras nos hablaban de seres con cierta tecnología, sino también, por ejemplo, su conexión con los astros, ¿no? En ella también se pueden ver temas como la relación con los dinosaurios, o sea, eso me causa muchísima curiosidad y también digamos que todos los avances en cuanto a tecnología y medicina incluso se pueden ver plasmadas en estas piedras. Sí, exactamente. Y otro detalle es que estas piedras están pesando entre 20 y 500 kilos, es decir, hay piedras de toda clase, tamaño, y como tú bien dices, eh, hablan no solamente de ciencia, hablan de espiritualidad, hablan de medicina, hablan de conexiones, y ahora les voy a contar algo que va a llamarles la atención, porque también hablan de seres humanos, de hombres que no son como actualmente nos vemos, eran hombres un poco diferentes, y según las teorías del doctor Darkea, eran una mezcla, eh, un diseño genético hecho por seres extraterrestres que habían llegado a la Tierra y que habían hecho esta mezcla genética, como ya lo hemos oído varias veces, y que estos hombres empezaron a poblar la Tierra hace millones de años junto con los dinosaurios. Pero bueno, después en el 2003 se llevó una de estas piedras a seguir haciéndoles estudios y en España se determinó que tenían entre 60.000 y 100.000 años. Es decir, de todos modos, si bien no llegaban al millón de años, según estos estudios, igualmente eran unas piedras muy, muy antiguas. Y para quien las quiera ver, se encuentran en el Museo de Ica, algunas de ellas, pero se comentaba que el doctor Darkea tenía un lugar especial con más de 15.000 piedras que los había clasificado según todo lo que iban contando en distintos lugares. Entonces, algo que él realmente se puso a investigar es por qué estas piedras nos hablaban de operaciones quirúrgicas bien detalladas, donde además se mostraba un corazón, como pueden ver ahí en esta, pero no es el corazón que podemos dibujar nosotros normalmente, sino un corazón médicamente, orgánicamente, científicamente detallado, que en ese tiempo era imposible de conocer. Se supone que no había ciencia, que no se sabía, pero miren el detalle que tiene ese corazón. Y no solamente que se hablaba de operaciones de corazón, sino de trasplantes de corazón. Y están en las piedras claramente dibujados estos trasplantes. Y volviendo a los hombres que les decía, ahí se mostraban hombres muy grandes y sin pulgares. Es decir, en ese tiempo todas las piedras tienen grabados hombres que solamente poseen 4 dedos, es decir, la mano sería así. No tenían pulgares, tenían como otro desarrollo y además habla de una civilización que fue muy, muy avanzada. También en las piedras se encontraban distintos mapas de la Tierra, distintos a los que tenemos ahora, con una graficación diferente. Se habla de canguros en Latinoamérica y obviamente lo que ya dijiste, Joana, de dinosaurios. Se habla de dinosaurios y su relación con el hombre, porque en una de las piedras aparecen los hombres junto a los dinosaurios y además hay una piedra muy curiosa porque en esta piedra se ve que ellos habían encontrado el mecanismo para poder derrotar a estos dinosaurios. En esa piedra que estamos viendo se ve también dragones. Ellos no solamente dibujaban dinosaurios, sino también dragones y cómo ellos los vencían a través de un aparato, esto es muy extraño, que se alimentaba de la energía del mismo ser humano. El doctor Darkea sacó una teoría donde decía que el ser humano a través de su propia energía cargaba un elemento que le permitía defenderse o destruir a estos dinosaurios o dragones cuando los atacaba. Pero ¿qué pasó? A raíz de que él empezó a contar todo esto, hubo como un gran despliegue mediático y enseguida
las personas quisieron desmentir que estos grabados fueran reales. Entonces fue un investigador español de nombre Vicente París quien dijo que estas piedras eran fraudulentas, porque él presentó unas micrografías diciendo dónde se ven restos de pintura que pertenecerían a esta época y que no tendrían nada que ver con la antigüedad. Pero como les decía, y Joana, tú no me vas a dejar mentir, es muy difícil que alguien encuentre vestigios de algo importante y le vayan a dar la razón. Siempre va a haber gente que desmiente estas teorías. Sí, esto es bien interesante porque vuelvo a lo mismo, a lo radical que es la ciencia o lo que nos han enseñado, no solamente dentro de la ciencia, sino digamos que la historia, la antropología, muchas veces pareciera que lo que está escrito en los libros es lo único que existe, que más allá de eso no podemos pensar de otra manera, no podemos imaginar otros mundos si no es lo que está ahí plasmado. Y es allí cuando empiezan las polémicas de los nuevos descubrimientos, digámoslo así. Y es que, como muy bien lo decía Majo, empieza alguien a decir, es que son falsas, se dice que eran elaboradas por artesanos. España estuvo muy metido en todo este tema de la investigación, porque para hacer la investigación a estas piedras, pues se necesitaban de recursos económicos, pero estas piedras, miren, fueron estudiadas por la Universidad de Ingeniería de Lima, la Universidad de Alemania, una compañía minera también de Alemania, y lo que se pudo determinar con todos estos estudios era que pues la antigüedad de los grabados, si bien, como decía Majo, no era tan antigua, no se podía determinar con claridad, pero lo que sí concluyeron ellos dentro de sus estudios era que no eran unos grabados recientes, que no estaban establecidos como para la época del ser humano, y eso ya nos abre, digamos que una idea de que esto definitivamente es un mensaje diferente. Pareciera que hubo una civilización antes de los incas en Perú que planteaban o tenían mejor toda esta tecnología. Fue muchísimos estudios, el departamento en varias universidades de Perú la estudiaron también. Muchos aseguran que tienen una antigüedad más o menos de 100.000 a 60.000 años, algunas de esas piedras y sobre todo los grabados. Entonces es muy interesante poder empezar a mirar esto desde otra perspectiva, vuelvo y lo repito, y además me causa curiosidad algo, Majo, que tú nos puedes ayudar aquí a ampliar. El médico el señor Javier, que fue finalmente quien le dedicó el resto de su vida a la investigación de estas piedras, a exponerlas, porque también creó este museo en el cual estaban las piedras allí, a tratar de investigarlas. Javier Cabrera, pues no cobraba absolutamente nada por estas piedras, no las vendía, no las comercializó. Entonces también es cuando uno empieza de pronto a deducir que definitivamente no era algo con lo que Javier quería sacar provecho o de lo que Javier quería sacar provecho. Era más un tema de tratar de entender esto, de saber qué era y plantear que había otra historia diferente o hubo definitivamente algo antes de que se ocuparan este territorio. Claro, lo que pasa es que con el tiempo, cuando empezaron a ver que la gente tenía tanto interés por las piedras, obviamente hubo gente de Perú y artesanos que empezaron a hacer réplicas de algunas piedras y las hacían pasar por originales. Esto también como que alimentó toda esta idea de que eran falsas, pero empezaron a hacer preguntas claves, porque claro, si tú en una piedra dibujas un pez, dibujas cierto dinosaurio, puede pasar, pero ¿qué pasa con aquellas piedras como la que mostramos que tiene detalles de órganos del corazón, de cirugías, de trasplantes, de incluso hay una que tiene unas nebulosas? La pregunta es, ¿simples campesinos o huaqueros de Perú tienen el conocimiento para hacer estos dibujos? Por supuesto que no. Entonces ahí también es donde entra la idea de que
no pueden ser tan falsas porque nadie tiene, digamos, el conocimiento para labrar en unas piedras detalles tan grandes como las que veíamos. Y además, hay una parte bien interesante porque según lo que el doctor Darquea investigó, él dice que toda este grupo de humanos o esta legión se formó hace 65 millones de años, con gente que vino de las Pléyades, que supuestamente hicieron modificaciones genéticas, crearon este grupo humano que vivía ahí, pero precisamente este grupo humano vivía en los lugares, en los montes de Pampa y Nazca, que era precisamente en estos lugares donde se desarrolló esta civilización. Y aquí viene donde hay esta conexión extraña, porque ustedes saben que en Pampa y Nazca existen las líneas enigmáticas que nadie sabe quién las hizo y para qué. Bueno, según el doctor Darquea, fue esta misma civilización que hacía las piedras quienes hacían estas líneas de Pampa y Nazca, porque como ustedes ven aquí en el gráfico que está poniendo Joana, ahí se ve que hay similitudes entre lo que dibujaban en las piedras y precisamente el mono que se puede ver en Nazca. Pero, ¿cómo fue el descubrimiento de estas piedras en sí? Fueron unos hermanos de apellido Uchuya que se llamaban Jesús y Eliodoro, quienes un día trabajaban picando piedra en unas minas y por las lluvias cayó una de estas laderas y ahí fue que empezaron a descubrir estas piedras y llegaron a tener más de 5,000 piedras porque seguían sacando y sacando y sacando como toda esta historia lítica que iban encontrando en este lugar. Y fue tan importante este hallazgo que incluso JJ Benítez llegó a ir, ahí cayó un documental de él donde está mostrando las piedras, donde muestra el lugar de donde las sacaron, donde de hecho se ponen a desenterrar ellos mismos y él encuentra varias piedras que estaban enterradas, las manda a estudiar y determinaron que la mayoría de ellas sí tienen la antigüedad de la que tú estabas hablando, entre 60,000 y 100,000 años, y que su grabado es verdadero. ¿Por qué pudieron determinar que es verdadero? Simplemente porque con el tiempo las rocas van desarrollando como capas, van desarrollando capas encima y eso es imposible de falsificar. Cuando tú tienes una piedra reciente, las capas tienen cierto grosor, cierta dureza, pero cuando tienes una piedra de hace miles de años o millones de años, las capas se van formando de manera diferente. Eric von Daniken también vino a tomarse fotos con las piedras, a hacer una investigación, y fue tan grande esto que incluso le llevaron de regalo una de estas piedras a la reina Sofía, quien puso estas de adorno en el Palacio de Zarzuela en Madrid. Entonces, no es menor lo que pasó con estas piedras, pero sin embargo, después, ante la presión y todo lo que pasó, el mismo Basilio Uchuya fue quien dijo que era mentira todo lo que había contado antes y que él había hecho las artesanal. Tiempo después, también se retractó, dijo que sí era real, pero ya se había formado la polémica. De hecho, en 1997, la BBC de Londres también mandó a investigar a alguien para que nos cuente qué es lo que es cierto o si era mentira. Entonces, contactaron con el investigador Tony Morrison, quien dijo que había contactado a más gente, no solamente a una, a varias personas de Ica, quienes le habían contado que las piedras fueron grabadas y que ellos luego de grabarlas las untaban de estiércol de vaca para que tengan ese color y hacer el engaño a la gente. Así hubo muchas personas que contaron, que desmintieron, que mostraron en cámara cómo hacían estas piedras. Otra persona fue una mujer de nombre Irma en 1998, cuando el mismo Vicente París se acercó para desmentir todo esto y quien mostró que hacían las piedras haciendo un dibujo en lápiz, pasándola a la piedra y luego haciendo la impresión con una especie de herramienta que tenían, una especie de clavo para darle la forma que tenían y el color. Sin embargo, como les digo,
hay una mezcla porque las piedras fueron algunas datadas de hace 100.000 años y otras sí fueron recientes. Así que la polémica de las piedras fue muy importante, Joana. Sí, Majo, es que hay que entender lo que nos explicabas al inicio de esto, y es que estas piedras quizás se mezclaron entre piedras reales y falsas, porque hay mucha gente que empieza a sacar beneficio económico, por fama, por lo que ustedes quieran, de ciertos descubrimientos. Entonces, sí, fueron muchos los artesanos, campesinos, personas que dijeron, oiga, resulta que es que yo con todo este boom decidí hacer mis propias piedras. Este señor Vicente París dijo que dentro de todas las piedras que él investigó, se puede notar que había restos de pintura que era pues actual de la época y que además se usaba un papel de lija para hacer parecer que la piedra era antigua, o sea, como que lijaban esa piedra para generarle una estructura diferente y también evitar que notaran tanto el rastro de pintura. Él efectivamente se contactó con varias personas que dijeron eso, pero también hay muchos otros que aseguraron que tenían piedras reales y que habían dicho, oiga, resulta que la mía es falsa porque hay un delito en Perú que se relaciona precisamente con esto de si tú hallas algo arqueológico y lo vendes o haces algún negocio con esto, pues esto es un delito allí en Perú, en este país. Entonces, algunos artesanos, algunas personas, algunos campesinos dijeron, yo tenía una piedra real, pero resulta que dije que era falsa para evitar ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, hay testimonios, hay teorías de lado y lado. Sin embargo, vuelvo y repito, esto no quiere decir que todas las piedras sean reales y mucho menos que todas sean falsas. Yo sí creo que ahí hubo en este tema tanto boom que lo que generó fue que quienes quisieran aprovechar esta tendencia, pues lograran empezar a hacer sus piedras y negociar con eso. En negociar hablamos de tema económico, por eso digo que para mí es tan valioso también entender un poco todo el trabajo del doctor Javier, porque él sí definitivamente se dedicó a estudiar estas piedras, a generar este museo, a mostrarlas sin buscar un beneficio económico, y eso ya nos habla también quizás ya sea de la creencia que él tenía en estas piedras o de la veracidad de las cuales él tenía. Sí, déjame ahora contarles un poco de los detalles de estas piedras que se fueron encontrando. Como ya hablamos antes, hay una piedra que, no una, varias piedras que muestran hombres con dinosaurios, lo cual indicaría que hay humanidad, hay seres humanos, no sé si tal como los conocemos, pero muy similares hace 60 millones de años y que eran seres que tenían otros conocimientos. Y les vuelvo a repetir, acuérdense que son seres solamente de 4 dedos. También habla de una piedra que nos muestra el paso de un cometa. El doctor se puso a estudiarlo y pudo determinar que era el cometa Kohoutek y lo determinó por la posición de los astros que se dibujan en la piedra y porque ese cometa pasó nuevamente en 1973 y se vio la misma disposición de los astros. Por eso sacó esta conclusión. Además, en estas piedras él identificó 13 constelaciones que obedecerían a los 13 meses del año, cada uno con 28 días, y que al irse expandiendo el universo, según la teoría que el doctor manejaba, dijo que terminamos en 12 meses en el año. Es una teoría un poco complicada de explicarles tan rápido porque él determinó que al final se hicieron solo 12 meses, algunos con 30, 31 días y otros con 28, pero sí se conoce que en la antigüedad se trataba de 13 meses en el año, todos de 28 días. Además, se muestra una piedra con un mapa mundi de hace 60 millones de años donde se ve la Tierra diferente a como la conocemos.
porque se puede ver que Norteamérica y Sudamérica están divididos, se puede ver Lemuria, se puede ver la Atlántida, y según sus teorías, la Tierra en ese tiempo no tenía solamente a la Luna, sino tenía a 4 satélites. Y aquí hay algo bien curioso que él desarrolla en uno de sus libros. Lo que él dice es que estas lunas, por el magnetismo de la Tierra y por un, una electricidad que fue muy fuerte creada por las pirámides, que ahora les cuento, hizo que estas lunas cayeran. Y según él, una de estas lunas cayó donde es el Triángulo de las Bermudas, otra de estas lunas cayó al otro lado donde es el Triángulo del Diablo, el Triángulo del Dragón también por el lado de Japón, y por eso estos lugares son tan enigmáticos y tan magnéticos. Él decía que eso fue pasando con el tiempo, por eso se destruyeron los dinosaurios, por eso se destruyó la humanidad por el sismo que causaron, y entonces fue ahí cuando la Tierra cambió y cambió morfológicamente. También en el mapa vemos que Europa, África y Asia están unidas con Australia, y en estos mapas de estas piedras se ven 7 continentes. Y otra cosa que llama la atención es una piedra que muestra 13 pirámides parecidas a la pirámide de Keops. Él comenta que estas pirámides, la función de ellas es captar la energía del sol para convertirla en energía eléctrica. Entonces, las 13 pirámides que estaban distribuidas por todo el mundo funcionaban como una central de energía magnética de la Tierra, y precisamente, como les decía antes, fue todo ese exceso de energía lo que hizo que los satélites se cayeran en la Tierra y cambiaran toda la morfología de nuestro planeta tal como nosotros lo conocemos. Ahora él dice que estas piedras contaban todo esto ¿para qué? Para decirnos a futuro qué cosas no debemos hacer y no debemos repetir para que la Tierra no vuelva a colapsar una segunda vez. También en las piedras encontraron plantas desconocidas, animales desconocidos, seres que hasta el día de hoy no sabemos qué son, como les dije, personas dibujadas sin pulgar, y además es impresionante cómo ellos tenían también el conocimiento en todo lo que son operaciones. Hacían trasplantes, se ven piedras donde claramente se habla de trasplantes de órganos con el objetivo de alargar la vida de las personas. Y aquí hay otra polémica que se formó porque él descubrió, según Darkea, una teoría donde dice que precisamente las mujeres embarazadas son las que están generando una hormona. De hecho, hay el estudio de esta hormona que impide el rechazo de los órganos. Y en ese tiempo ellos hacían trasplantes de órganos a través de una mujer embarazada. Hay una piedra que muestra que le están trasplantando exactamente un corazón a otra persona, y una mujer embarazada está conectada porque también hablaban de transfusiones de sangre. Entonces, lo que ellos comentan, lo que comenta Darkea y que dice que comentan las piedras, es que mientras hacían la operación de trasplantes de órganos siempre estaba conectada una mujer embarazada dando su hormona que impedía el rechazo del nuevo órgano. ¿De dónde él sacó esta teoría? Sacó esta teoría de que es imposible que una mujer albergue un ser en su interior que tiene el 50% de genes de un desconocido y su cuerpo no lo rechace. Y no lo rechaza precisamente porque genera una hormona antirrechazo que permite que el bebé nazca. Y precisamente ellos descubrieron esta hormona, y a través de eso es que podían hacer los trasplantes con éxito. Así que imagínate, Joana, todo lo que él descubrió en esta biblioteca lítica y todo lo que él dio a conocer, que finalmente fue rechazado por los científicos, pero que veremos a futuro si lo que él decía en sus teorías puede transformarse en verdad o no. Claro, falta mucho, muchísimo por analizar, y seguramente pues mucha información se quedará ahí quieta. Este señor ya falleció, falleció en el 2001, si no En el estoy mal. 2001.
Y claro que ahí también para de alguna manera todo este proceso que él llevaba en cuanto a tratar de interpretar y de dar a conocer la información que hay dentro de las piedras, que no solamente pasa por animales, por plantas, sino también por una tecnología un poco avanzada, conocimiento, no solamente de astronomía, sino también en cuanto a la ciencia. De hecho, muchas personas decían que muchos de los grabados de las piedras estaban relacionados con la ciencia, que porque él era médico y que aunque los campesinos o quienes descubrieron las piedras no tenían ese conocimiento, el doctor Javier sí, y que era él quien de alguna manera les contaba a los campesinos que podían dibujar en estas piedras. Hablemos un poquito, Majo, del tema de las lunas y toda esta conexión que podemos encontrar paralelamente. Claro, eso es lo que te decía. Ellos, precisamente, él decía que la Tierra tenía 4 lunas, como les conté, pero que gracias a las pirámides, porque imagínate, en ese tiempo él ya hablaba de la importancia de las pirámides y de que eran centros energéticos, lo cual se ha venido comprobando a día de hoy, que se descubrieron todas estas estructuras, que las pirámides lo que hacen es emitir energía electromagnética y que debido a estas prácticas es que estas lunas cayeron en los lugares distintos de la Tierra y formaron zonas magnéticas, que es bien interesante, como el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo, es también como una especie de Triángulo de las Bermudas que está cerca de Japón, pero que se llama Triángulo del Diablo. Es importante mencionar también que en este desierto de Okujage existen líneas como las de Nazca. No es que solamente hay en Nazca y Palpa, sino que aquí también se encontraron líneas, se ha descubierto hasta el momento 13 líneas gigantescas que hablan también de humanidades, que muestran otros animales y que desde ese tiempo también muestra al perro como amigo del ser humano. Es bien interesante, pero eso sería para otro capítulo de líneas porque hay mucho que decir respecto a esto. Pero es importante dos cosas, Joana. La una, como les dije, que las piedras no solamente se encuentran en Perú, aquí en Ecuador hay mucha historia en las piedras y de hecho nuestro ufólogo Jaime Rodríguez está haciendo toda una investigación acerca de la historia lítica de las piedras en Ecuador, qué es lo que nos están contando, dónde se encuentran, qué están mostrando, porque aquí también se han encontrado algunas piedras que están en un museo cerca de aquí de la ciudad, que están contando también una historia de hace miles de años distinta a la que nosotros conocemos en los libros. Así que yo estaré atenta a esa investigación de las piedras porque aquí existen muchísimas que también nos están contando una nueva historia. Majo, ¿y esas piedras de Ecuador, qué grabados tienen? ¿Les has podido investigar un poquito de ellas? ¿Nos puedes contar un poco más? No he investigado tanto, no son tan conocidas, últimamente se han dado a conocer, pero en estas piedras, por ejemplo, se ve un nuevo mapa del mundo, no el mapa que conocemos ahora, en eso sí hay una coincidencia. También en esas piedras se habla de pirámides, esto es impresionante porque se han encontrado grabados de pirámides y algunas otras cosas más que no les quiero decir porque no tengo la información completa y no quiero cometer errores, pero como les digo, Jaime Rodríguez, el ufólogo, está haciendo una investigación bien profunda de las piedras, porque no solamente son chicas, si ustedes aquí van, hay ciertas lagunas, ríos, hay lugares donde hay piedras gigantes de río con grabados, con círculos concéntricos, con seres diferentes que nos están hablando de una conexión con otra civilización. Y de hecho yo les comenté en mi video donde me fui a la cueva de los tallos, que cerca ya de la cueva hay un lugar donde precisamente también se derrumbó por las lluvias una pared y bajo esa pared encontraron cientos de petroglifos que no se sabe hasta ahora a quién pertenecieron, pero donde se ven seres extraños, conexión con los animales y sobre todo círculos concéntricos que no sé si dan la impresión de portales o comunicación que ellos tenían con seres de otras civilizaciones. Eso es indiscutible y además si nos ponemos a investigar no solamente en Ecuador, seguramente alrededor del mundo,
tenemos muchísima historia plasmada en las piedras que nos puede contar una verdad diferente porque las piedras no se borran. Sí, es verdad, Majo, una verdad que de pronto no queremos entender, que no se ha investigado a profundidad y que seguramente no se investigará más allá de quienes estén, digamos que dispuestos a pensar de otra manera. Majo, ¿tú crees que estas piedras, tú, desde tu opinión personal, ¿tú crees que estas piedras fueron diseñadas por quién? Si hubo una civilización antigua que pronto quería dejar plasmada esa información ahí, ¿cuál es tu percepción personal? Mira, Joana, yo creo, y por otras investigaciones que se han hecho, incluso en Argentina, se descubrió junto a las huellas de dinosaurios. Ustedes saben que allá hay un montón de esqueletos y huesos de dinosaurios que se han podido descubrir, que se han sacado, que tienen en museos. Se ha descubierto también huellas de hombres junto a las huellas de los dinosaurios. Yo pienso que tiene que haber habido una civilización de humanos anterior, además si nos remitimos a las teorías del reseteo mundial y de las eras del mundo, que vendría a ser la quinta era del humano, seguramente hubo otras civilizaciones y no sé si dejaron algo como un legado. Lo que yo pensaría es que seguramente tenían necesidad de expresarse, de dibujar, de plasmar su realidad y que en ese tiempo habían desarrollado o a la vez, quién sabe, tenían tecnología pero también les gustaba esculpir, escribir sobre las piedras porque sabían que era perenne y quedó esa historia plasmada. Yo creo que la historia de la humanidad se va repitiendo, repitiendo en cada era. Vamos naciendo de nuevo, empezando a desarrollar, utilizando la naturaleza, las piedras. En algún momento algo pasa, todo colapsa como en teoría nos va a pasar dentro de poco a nosotros, nacerá una nueva humanidad y encontrará vestigios de lo que nosotros hicimos o pudimos dejar hecho, sino que las piedras es lo único que se mantiene en el tiempo y no se borra. Pero no creo como tal que hayan dejado advertencias ni que digan, ay, de aquí a unos millones de años van a haber otras personas mirando esto, sino que simplemente era una expresión de lo que ellos vivían en ese momento. Majo, actualmente estas piedras, ¿en dónde están ubicadas? ¿Cómo la gente las puede ver? Pueden ir a Perú, en Ica está un museo de Ica que es el único que hay en este momento y ahí pueden ver algunas de estas piedras y otra colección que tiene la familia del doctor Darquea todavía, pero creo que ya no está abierta al público. Pero en el museo de Ica sí pueden ver algunas de estas piedras, sobre todo las que están catalogadas como reales. Es interesante porque si van a Perú, si tienen la oportunidad, van a encontrar muchas cosas impresionantes, no solamente las piedras, las líneas, sino que hay muchos lugares desconocidos de los cuales no se hace, digamos, publicidad y tú vas y encuentras lugares magnéticos, piedras magnéticas, una especie de aeropuertos extraños. Así que yo les invito no solamente a ir a Perú, sino a descubrir todos los secretos que tenemos aquí en Latinoamérica y a descubrir estos lugares donde existen piedras que en Colombia seguramente van a haber piedras talladas que cuenten también la historia. Majo, también tengo entendido que actualmente es el hijo del doctor Javier quien está a cargo de seguir mostrando estas piedras, de seguir impulsando esa investigación a la que su padre le dedicó gran parte de su vida, una investigación que no solamente se hizo en Perú, sino que muchas universidades, muchos institutos del mundo, pues decidieron pues tratar de entender un poco qué era lo que estaba allí plasmado, las investigaciones que se llevaron a cabo no solamente en España, sino en Alemania, como les decía anteriormente, e incluso también algunos en Inglaterra, algunas universidades también decidieron estudiar estas piedras y hay que decir que cuando se realizaron estos estudios por las universidades, pues ninguna salió a concluir que era falsa como tal estas piedras y eso también hace bastante interesante toda esta investigación que realizó el doctor Javier, ¿no? Vuelvo y les repito, quizás hubo muchísimas falsas, muchas,
pienso yo eso, que con el boom sí aprovecharon también para hacer estos montajes, pero quizás algunas de las que tenía Javier, pues sí eran real, que fueron las que se llevaron a los estudios. ¿Qué ibas a decir, Majo? No, iba a decir eso, que varias son reales, no solamente algunas, porque hay mucha gente que ha ido, las ha visto, y el mismo Jaime Rodríguez conoció al doctor Darquea, habló con él, estuvo con las piedras, y eso es parte de la investigación que va a develar después, porque él sí estuvo y tuvo contacto con estas piedras, como tantas otras cosas que vamos negando. Por ejemplo, ahorita es gracioso porque están con esto de la esfera de Buga, haciendo toda la investigación con científicos, con gente moderna, con aparatos, todo, y hay gente que sigue diciendo que esto es mentira, es un montaje y es una piedra, es una bola de aluminio que han mandado a hacer. Así que no me llama la atención que nieguen lo de las piedras. Lo que sí sería importante es que todo esto se retome porque paró un montón de tiempo esta investigación, pero yo espero que se retome totalmente este estudio de estas piedras, porque como tú bien dices, es una gran biblioteca que hemos dejado de lado, pero que si se investiga mejor nos va a dar cuenta de realmente qué pasado tenía la Tierra, el mundo o la humanidad hace millones de años. Así es, Majo. Figuras que nos pueden dar luces de lo que había antes en la Tierra, de quiénes estuvieron, de cómo entendían la vida, de cómo se comportaban, de las cosas que hacían, de cómo convivían. Entonces, son lecturas que pues que quedan allí plasmadas y que quizás vale la pena seguirlas estudiando, pero como siempre digo, esto requiere de muchos recursos económicos y muchas veces todas estas investigaciones también se paran por ese factor, por el factor económico. Y es muy importante entender esto. A los gobiernos pues también obviamente les interesa es invertir en otras cosas, digamos que en problemas estructurales mucho más básicos y no en investigaciones que son muy costosas y que además se tardarían un montón de tiempo para poder llegar a alguna conclusión. Entonces, también en ese orden de ideas, por eso no solamente en Perú, no solamente en Colombia, sino que creo que alrededor del mundo, muchísimos vestigios siguen sin ser investigados porque eso requiere una capacidad económica grande y los gobiernos simplemente no están dispuestos a esto porque tienen otros intereses y otros problemas básicos por resolver. Y allí se va también, digamos que todo el presupuesto. Creería yo que esa es una de las cosas por las cuales este tipo de historia, este tipo de investigaciones quedan pausadas en el tiempo y solo cuando a algún personaje, algún loquillo se le ocurre entrar a investigar, pues tiene que invertir sus propios recursos para hacerlo y esto hace que no tengamos mayor información al respecto y que se queden pausadas todas las investigaciones que se hacen o los avances que se logren hacer frente a estos descubrimientos. Majo, no sé si quieres concluir algo más al respecto de estas piedras. Sí, bueno, de lo que decía, solo concluir que si los gobiernos pusieran el 10% de lo que se gastan en publicidad para decir lo excelentes que son, ya pudiéramos tener muchas investigaciones abiertas en el mundo del misterio y que espero que realmente la gente sí abra la mente en el sentido de apoyar más a quien investiga todo este mundo. Finalmente, que no pasemos por alto toda esta historia que está escrita en piedras, que está escrita en líneas y que le pongamos atención. Si no podemos hacer el descubrimiento o hacer una inversión, por lo menos nos enteremos y leamos, busquemos, analicemos qué es todo esto que alguien dedicó su vida, que no fue en vano ni para hacer dinero ni para sacar réplicas, sino porque encontró algo importante y quiso difundirlo a la humanidad. Eso, Joana. Sí, Majo, pues yo creo que eso de pensar que los gobiernos van a invertir su publicidad en investigación No no va a es una pasar. opción viable.
No es una opción viable, pero bueno, seguiremos ahí. Sí, lo importante es que a quienes nos guste esto, pues busquemos la manera por lo menos de leer, de enterarnos de estos temas y quizás de hablar de ellos, ¿no? Cuando también uno le comenta a alguien, mire que pasó esto, resulta esto, genera de alguna manera un poquito de incógnita en otra persona que puede también investigar, conocer y así también el conocimiento se va difundiendo, creería yo. Bueno, Majo, recordémosle a la gente cuáles son tus redes sociales, tu canal de YouTube para que vayan y miren el contenido que tienes ahí en tu canal. Sí, claro que sí. Yo tengo mi canal que se llama Cósmica by María José Roballo y ahí están todas estas investigaciones, las últimas del ejército de terracota. Está una entrevista increíble con una medium donde nos está contando el lado oscuro de la mediumnidad. Es un capítulo impresionante que les va a encantar porque no hablamos de temas normales, sino de qué pasa del otro lado, qué pasa cuando los que nos contactan no son entidades tan buenas. Les recuerdo también a tu audiencia y te invito a ti, Joana, que todos los jueves estamos haciendo un nuevo espacio que se llama Mandrágora Cósmica con Alejandro Bernal en vivo en su canal de YouTube, donde contamos también cosas bien interesantes. Y este jueves vamos a hablar de los vampiros, pero no como ya los conocemos, sino de historias seguramente desconocidas. Así que síganme en Cósmica by María José Roballo, que ahí está toda esta información. Y en Instagram estoy como @damaoscuridad, donde pueden ver pequeños fragmentos de videos paranormales, de ovnis, de investigaciones y cosas que están en las redes y nos llaman la atención. Y en TikTok estoy como María José Roballo 2, que ahí también hay en vivos con más información de todo este mundo del misterio. Bueno, Majo, pero además qué buena dupla, don Alejandro Bernal y Majo Roballo, ahí hablando de misterios todos los jueves, ¿no? Todos los jueves, 9 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador, estamos conectados desde el canal de Alejandro Bernal para hacer un en vivo que luego va a ser replicado en mi canal y que también están pequeños fragmentos en redes, pero que estamos buscando temas que son interesantes, pero con cosas no tan conocidas. La semana pasada hablamos de hadas, duendes y dragones. Esta semana se vienen los vampiros. No se lo pueden perder porque hay unas historias que seguramente la mayoría desconocen, Joana, y que te sumes y cuando quieras te hablo de estas historias de vampiros que la gente no sabe, pero que han ido conectando la historia y que realmente les va a dejar con la boca abierta y les va a dejar pensando si los vampiros existen o no. Nosotras ya tuvimos un dossier de vampiros aquí en mi canal y la verdad que con las pruebas y todo lo que se contó me quedó más ganas de seguir averiguando. Así que hay temas como la Inquisición, las profecías, como les digo, de las hadas, así que va a estar bien interesante. Así que están invitados todos. Pues sí, todos los jueves, ya saben, a las 9 de la noche, desde el canal de Alejandro Bernal, Mandrágora Misterios, ahí se conectan, van a estar en vivo, Majo y Alejo, hablando de diferentes temas que a ustedes les puede interesar y luego, pues si no pueden ver el en vivo, pues luego van al canal de María José, Cósmica by María José Roballo, y ahí pueden también ver este contenido con más calma, por si de pronto usted no alcanza a verlo en vivo, pues ya sabe que en el canal de ella también lo puede encontrar. Pues fabuloso, me encanta esa dupla y por ahí estaré, como decimos en Colombia, chismoseándolos, viendo ese contenido. Majo, un placer como siempre estar aquí contigo en Ventana al Misterio. Un placer, te agradezco mucho por la invitación. Un abrazo a toda tu comunidad y espero que algún día también nos acompañes en Mandrágora Cósmica a ver de qué tema hablamos y hacemos juntos el en vivo que sería también maravilloso. Claro, yo encantadísima, encantadísima de estar con ustedes ahí para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. A ustedes, muchísimas gracias y llegaron hasta el final de este video. Recuerde darle dedito arriba, dejar sus comentarios, sus opiniones sobre este tema que es bastante polémico, pero por eso aquí le contamos de todo. Aquí Majo nos explicó muy bien todo el contexto de estas piedras, la historia del doctor Javier y también toda la polémica que se desató sobre si eran falsas o no. Ustedes tienen
la opinión final. Recuerden que siempre bajo el respeto usted puede opinar lo que quiera, si es falsa, si es verdadera, si es lo que ustedes quieran. Ahí tienen la cajita de comentarios para que lo dejen y además recuerden que también si quieren compartir sus propias historias, debajo en la descripción de este video les dejo un correo electrónico al cual me pueden escribir y decirme, quiero compartir esta historia. Y luego vamos a tener ese espacio aquí en Ventana del Misterio para leer todos esos comentarios, esas historias que a ustedes les ha sucedido. Muchísimas gracias por estar aquí conectados hasta el final y por hoy cerramos esta ventana al misterio.